Érase una vez, mientras Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo instrucciones de Dios, el pueblo de Israel comenzó a impacientarse. Miraban hacia la montaña, cubierta de nubes y relámpagos, y pensaban, Moisés lleva mucho tiempo allá arriba. ¿Y si no regresa? El pueblo, lleno de dudas y temores, se acercó a Aarón con una petición. Haznos un Dios que nos guíe, porque no sabemos qué le ha pasado a Moisés. Aarón, en lugar de corregir al pueblo, les pidió sus joyas de oro. Reunió todo el oro que le trajeron y lo fundió, moldeando un becerro de oro. Cuando el becerro estuvo listo, el pueblo gritó con alegría, «Este es el Dios que nos sacó de Egipto». Luego organizaron una gran fiesta. Ofrecieron sacrificios y participaron en comportamientos desordenados, olvidando por completo lo que Dios les había enseñado. El pueblo había hecho algo muy grave. Habían desobedecido a Dios y habían puesto su confianza en un ídolo que ellos mismos habían fabricado. Mientras celebraban, no se daban cuenta de que su comportamiento estaba apartándolos del Dios verdadero, quien los había rescatado con su gran poder. Y todos los días, mientras el pueblo adoraba el becerro de oro, Dios observaba desde el monte Sinaí lo que estaba sucediendo. Le dijo a Moisés, «Desciende rápido, porque tu pueblo al que sacaste de Egipto ha pecado gravemente. Se han apartado del camino que les mandé y han hecho un ídolo de oro. Están adorándolo y diciendo que ese es el Dios que los sacó de Egipto». La ira de Dios se encendió contra el pueblo, y le dijo a Moisés que estaba listo para destruirlos y comenzar una nueva nación con él. Pero Moisés, lleno de amor por su pueblo, intercedió ante Dios. Con humildad rogó, «Señor, ¿por qué vas a destruir a tu pueblo, al que sacaste con gran poder y fuerza? Si los destruyes, los egipcios dirán que los sacaste solo para matarlos en el desierto. Recuerda tu promesa a Abraham, a Isaac y Jacob, que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas». Dios, en su gran misericordia, escuchó la súplica de Moisés y decidió no destruir al pueblo. A pesar de su pecado, Dios mostró su compasión y paciencia. Moisés sabía que debía regresar al campamento y confrontar al pueblo por su grave error, pero también entendía que la misericordia de Dios era más grande que su ira. Hasta que un día Moisés descendió del monte Sinaí, llevando en sus manos las tablas de la ley, escritas por el dedo de Dios. Estas tablas contenían los mandamientos que Dios había dado para guiar al pueblo. Mientras bajaba, acompañado por Josué, escucharon el ruido que venía del campamento. «Parece el sonido de una batalla», dijo Josué, pero Moisés respondió, «No es el ruido de victoria ni de derrota, sino de cantos». Cuando Moisés llegó al campamento y vio al pueblo adorando el becerro de oro y participando en una fiesta desordenada, se llenó de ira. En ese momento arrojó las tablas al suelo, rompiéndolas. Este acto simbolizaba la ruptura del pacto entre Dios e Israel debido al grave pecado del pueblo. Moisés tomó el becerro de oro que habían hecho, lo destruyó por completo, lo quemó, lo molió hasta convertirlo en polvo y lo mezcló con agua. Luego obligó al pueblo a beber de esa mezcla, como una forma de enseñarles lo vacío e inútil que era confiar en un ídolo en lugar del Dios verdadero. El pueblo comenzó a darse cuenta de la gravedad de su error y que habían traicionado la confianza de Dios, y por eso Moisés confrontó a Aarón, quien había sido el responsable de fabricar el becerro de oro. «¿Qué te hizo este pueblo para que los llevaras a cometer un pecado tan grave?», le preguntó Moisés. Aarón, tratando de justificarse, respondió, «No te enojes, tú conoces cómo es este pueblo. Me dijeron que les hiciera un Dios porque no sabían qué había pasado contigo. Entonces les pedí sus joyas, las arrojé al fuego, y salió este becerro». Pero Moisés sabía que Aarón había actuado mal al ceder a la presión del pueblo. Moisés se dio cuenta de que el campamento estaba desordenado, y el pecado del pueblo los había hecho vulnerables. Entonces se puso a la entrada del campamento y dijo en voz alta, «Quien esté de parte del Señor, venga a mí». Los levitas, una de las tribus de Israel, se unieron a Moisés en señal de arrepentimiento y compromiso con Dios. Dios ordenó a los levitas que actuaran como su instrumento de justicia, mostrando la gravedad del pecado. Aunque fue un momento difícil, enseñó al pueblo que el pecado tiene consecuencias serias. Este acto de justicia también marcó a los levitas como una tribu dedicada al servicio de Dios, comprometidos a guiar al pueblo hacia la obediencia y santidad. Hasta que finalmente, al día siguiente, Moisés volvió a interceder por el pueblo. Con un corazón lleno de amor y tristeza, les dijo, «Han cometido un pecado muy grave. Ahora subiré nuevamente al monte para hablar con el Señor. Quizás pueda obtener su perdón para ustedes». Moisés subió al monte Sinaí dispuesto a rogar a Dios por el pueblo. Cuando estuvo ante el Señor, Moisés dijo, «Este pueblo ha cometido un pecado terrible al hacerse un Dios de oro. Pero ahora, por favor, perdona su pecado. Si no, bórrame del libro que has escrito».
Moisés estaba dispuesto a sacrificar todo para salvar al pueblo, pero Dios le respondió: a quienes han pecado contra mí, los borraré de mi libro. Ahora ve y guía al pueblo hacia la tierra que les he prometido. Mi ángel irá delante de ustedes. Aunque Dios perdonó a Israel y reafirmó su plan de llevarlos a la tierra prometida, también les recordó que habría consecuencias por su desobediencia. Dios envió una plaga al campamento como un recordatorio de la gravedad del pecado. A pesar de todo, su misericordia prevaleció, y el pueblo continuó su viaje bajo su guía. Y desde ese día, el pueblo de Israel aprendió una valiosa lección sobre obedecer a Dios y confiar solo en Él. Dios le dijo a Moisés que llevara al pueblo hacia la tierra prometida, pero también les advirtió: no iré en medio de ustedes porque son un pueblo rebelde y podrían provocar mi ira. Al escuchar estas palabras, los israelitas se sintieron profundamente arrepentidos y se despojaron de sus adornos como una señal de luto y humildad. Moisés volvió a subir al monte Sinaí, donde Dios le pidió que tallara 2 nuevas tablas de piedra para reemplazar las que se habían roto. Allí, Dios renovó el pacto con su pueblo. Le dijo a Moisés: yo haré un pacto contigo, haré maravillas que no se han hecho en toda la tierra, y el pueblo verá el poder del Señor. Esta renovación del pacto simbolizaba la misericordia de Dios y su deseo de continuar guiando a Israel a pesar de sus errores. Desde entonces, el pueblo supo que el Señor es justo, pero también lleno de amor y compasión. Este evento marcó un nuevo comienzo en su relación con Dios, quien estaba dispuesto a perdonar y restaurar su pacto con ellos. Con las nuevas tablas de la ley en sus manos y la confianza renovada en el Señor, Moisés descendió del monte, listo para guiar al pueblo hacia la tierra que Dios les había prometido. En esta increíble historia vimos cómo el pueblo de Israel cometió un grave error al adorar al becerro de oro, pero también cómo Dios, en su infinita misericordia, les dio una segunda oportunidad al renovar su pacto con ellos. A través de Moisés, Dios enseñó que, aunque el pecado tiene consecuencias, su amor y su deseo de restaurar a su pueblo son más grandes. Sigue conectado con nosotros para descubrir cómo continúa esta emocionante aventura mientras Dios guía a Israel hacia la tierra prometida. Si esta historia te inspiró y tocó tu corazón, suscríbete al canal y acompáñanos en los próximos capítulos llenos de fe, esperanza y las maravillosas enseñanzas de la Biblia. Te esperamos con más relatos llenos de propósito y amor.